sistema lógico. Que se acuerdan que venía asomando la idea de que no era un deterioro demencial, sino que era un deterioro diferente. Por eso la denominación que había propuesto Morel de demencia precoz y que había tomado Kraepelin de demencia precoz, después fue cambiada por Bloiler, por esquizofrenia, porque veía que en realidad no era verdaderamente una demencia, o sea, ¿por qué llamarla demencia si no era verdaderamente una demencia? ¿Y por qué llamarla precoz si tampoco era verdaderamente precoz? Posteriormente a esto le preguntaron a Kraepelin si estaba de acuerdo con el cambio, dijo que sí, y si la hubiese tenido que volver ¿cómo la llamaría? Y él, creo que se los comenté, dijo que la llamaría locura discordante. Por eso tan frecuentemente ustedes se encuentran en las descripciones, porque es una característica clínica muy interesante, esta cuestión de la discordancia, ¿no? Entre lo que habíamos visto, entre una inteligencia potencial y una inteligencia que en la práctica no luce. Hay muchas discordancias en las distintas áreas psíquicas. También lo señala mucho Henry y todos los clásicos. Bien, la cuestión es que para la mayoría de los estudios realizados, lo que llevaron es a la noción de un trastorno que constituye un pensamiento demencial, sino un pensamiento regresivo, que está gobernado por las exigencias afectivas y por la necesidad de modificar el sistema de la realidad. O sea, como que no soporta la realidad tal como se le presenta al esquizofrénico, de escapar a las leyes de la categoría lógicas del entendimiento, que son las categorías de la causalidad, de la identidad y la contradicción. O sea, por eso hay lógica, es difícil seguir un esquizofrénico porque no sigue en su razonamiento esas categorías lógicas. Él está más llevado por sus instintos y por sus necesidades afectivas y obviamente muy ensimismado. También arcaico, ya que es un pensamiento mágico que a veces adopta el animismo del primitivo. Su impermeabilidad a la experiencia, o sea, gente que no toma la experiencia como una forma de aprendizaje, en general está muy centrado en sus vivencias y en sus creencias, y su adopción a los valores metafóricos y a los arquetipos simbólicos. Irreal porque es un pensamiento que está paralelo a la lógica compartida, digamos, no forma parte de la lógica que nosotros, por ejemplo, compartimos. Esto fue ratificado por estudios posteriores contemporáneos longitudinales que ratifican estos déficits cognitivos de la esquizofrenia y que son diferentes a lo de la demencia y que podrían alcanzar, fíjese usted, a más de la mitad de los pacientes esquizofrénicos y que además son bastante estables. Es curioso, no es en esta ya, pues en otra. Son bastante estables, o sea, se los adelanto rápidamente. Si bien predominan en pacientes crónicos, también suele estarlo en pacientes agudos. Obviamente no en todo, porque estamos hablando del 50%, aproximadamente, pero ni siquiera hace falta que haya cronicidad. O sea, acá volvemos al tema, entre otras cosas, no están las últimas palabras dichas, parece depender de la presencia de síntomas negativos. Bueno, esto es lo que ya dijimos varias veces, lo de por qué Bloiler terminó poniéndose y llamándolo esquizofrenia. Entonces, el déficit... esto es justamente lo que les comentaba, este estudio con 60 pacientes esquizofrénicos, incluyendo toda la gravedad y la cronicidad, y utilizaron una evaluación detallada de la memoria, encontraron déficit de la memoria frecuente en toda la gama, un poco más en los crónicos, pero también en los agudos, en los graves, pero también en los menos graves. Y el déficit de la memoria era desproporcionado respecto al rendimiento, tenía un rendimiento
mejor, rendimiento intelectual, mejor que la medición malísima de la memoria. Y no podía este déficit de la memoria explicarse mejor porque el paciente no colaborara o no prestara atención o no estuviese motivado, medicación o antecedentes de tratamiento electroconvulsivo. ¿Me van siguiendo o voy muy rápido? Sí, sí, vamos bien. Bárbaro. ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal? Buen día. Estás en consultorio por lo que veo. Sí, estoy acá, así que por ahí apago pantalla y veo un paciente. Bárbaro. Entonces, el déficit de la memoria que venimos hablando se asocia directa y significativamente con la gravedad y con la cronicidad y con la presencia de síntomas negativos, de lo que hablábamos antes, con el trastorno formal del pensamiento y con, vamos a verlo más adelante también, y con el desempeño social que tiene el paciente. O sea, hay dos cosas que condicionan mucho el desempeño de un esquizofrénico, que son los déficits cognitivos y los síntomas negativos. Aparentemente, decimos, no parece una cuestión no es una cuestión demencial en el sentido estricto, sino parece ser que sigue más el síndrome amnésico clásico en el sentido de un deterioro orgánico. Parecería existir una alteración acusada de la memoria de trabajo y la memoria semántica y podría estar indicando una lesión cerebral localizada más que una lesión cerebral generalizada como en las demencias. ¿No puedo hacer una consulta? Sí. Tal habla de cada uno de los síntomas estos relacionados con cada una de las vías, la vía mesolímbica, la vía mesocortical. ¿Esto es una teoría o esto es algo que ya está demostrado? Que cada uno de los síntomas se relaciona con cada una de esas vías. Sí, de los que Stahl menciona está demostrado. Inclusive antes de Stahl, pero él lo hace. Stahl me dijiste, te escuché bien, ¿no? Sí, Stahl en el libro de... Stahl lo hace magistralmente porque es un docente increíble, pero sí, está comprobado incluso antes que él se comprobó. No es que lo comprobó él, pero él lo explica maravillosamente bien. Bien, algunos autores entonces consideraron que la alteración, bueno, es lo que decíamos, de trabajo también estaba muy afectada en esquizofrénicos. Ya saben lo que es la memoria de trabajo, pero ahí está para que lo recuerden. Bien. A ver, no son pocas las coincidencias entre los clásicos respecto al defecto. No vale la pena que yo les lea esta diapo, porque la tienen en el cuadernillo y la van a tener en el PowerPoint. Hacen todos alusión a lo mismo, ¿no? Que hay como una especie de interrupción o separación en la continuidad, como dice Wernicke, que es el autor que menos vimos, alemán también, que determina fallas de la actividad asociativa. Él lo llamó sejunción a esto, como si esto viniese a decir que hubo conectividades que en el neurodesarrollo quedaron mal configuradas, digamos, ¿no? O sea, en el neurodesarrollo conexiones sinápticas quedaron mal configuradas y como que no termina de haber un buen funcionamiento cerebral. El anteúltimo párrafo también, quizás vale la pena que lo leamos. En la actualidad son varios investigadores que hablan de un defecto. Bueno, en realidad no hay restitutio ad integrum casi en ningún lugar en psiquiatría. Entonces hablan de un defecto en la conectividad neural. Fíjense que esto que Wernicke había, y los clásicos también, pero Wernicke le puso mucho hincapié a esto de la sejunción.
sin ningún elemento metodológico, ninguna forma, ninguna máquina que lo ayudase a justificar lo que decía. En la conectividad neural, fundamentalmente una disminución entre el tálamo y la corteza prefrontal. Que hay algunas alteraciones, porque también hay un aumento entre el tálamo y las áreas motoras y sensoriales, y ambas cosas también se ven bipolares, con lo cual ustedes imaginarán que no sirven como marcadores, porque primero que no están del todo claras y primero no marca diferencia entre esquizofrenia y bipolares, porque en algunos bipolares se las encuentra también. Eso también es lo difícil de encontrar un marcador, ¿no? Que sea exclusivo de lo que estamos hablando. Hay dos conceptos mucho más contemporáneos. Uno de ellos es el de función ejecutiva. ¿Lo habrán escuchado nombrar o todavía no? Sí, la capacidad de planeamiento, de hacer planes, frontal. Muy bien, Rodrigo. Básicamente es eso. Si queremos explayarnos un poco, es un conjunto de habilidades cognitivas que permiten la anticipación. Anticipación que uno va a ver que no solamente le falla al esquizofrénico, sino que le falla a muchas personas. Es una capacidad ejecutiva muy importante la anticipación. Hasta le diría que marca diferencias entre nosotros, quién tiene mejor o peor capacidad de anticipación. Se pueden medir las capacidades ejecutivas, las miden en general los neuropsicólogos, algunos psicopedagogos, y en general también se puede entrenar y las entrenan también los neuropsicólogos. Lamentablemente en la Argentina se hace bastante poco eso, pero es promisorio. Bueno, entonces decía que las habilidades cognitivas, un conjunto de habilidades cognitivas, entre ellas la anticipación, otras es el establecimiento de metas, digamos, les cuesta mucho saber a dónde van, la formación de planes y programas, ¿sí? Y como vieron como hacemos nosotros, que vamos como haciendo un cronograma de nuestras actividades para llegar al final de un programa, de un plan. Eso al esquizofrénico le cuesta un montón. El inicio de actividades y operaciones mentales tiene como esa bulia que le cuesta arrancar. La autorregulación de tareas, es decir, bueno, ya por hoy es demasiado, total con lo que hice está bien, sigo mañana. O sea, esta capacidad de autorregularse y en definitiva todo esto hace que no puedan llevar a cabo eficientemente muchas tareas. Por eso, aún en los pacientes que tienen menos síntomas y que tienen una vida bastante satisfactoria, se sugiere que trabajen part-time, que no trabajen full-time. El esquizofrénico, que hay un porcentaje que ahora no me acuerdo si es cerca del 20 y pico %, que tienen trabajos, se supone que lo mejor es que trabajen part-time. Es decir, que ustedes ven que acá están el concepto de un conjunto de procesos cognitivos vinculado al funcionamiento de sectores del lóbulo frontal. En los últimos años, a ver, esto si hay algo nuevo. Bueno, en los últimos años se ha intentado delimitar las capacidades que componen el constructo función ejecutiva y se han especificado muchos componentes como la memoria de trabajo, la planificación, la monitorización, cómo va yendo el plan, y la inhibición de conductas que haría que el plan se entorpezca, ¿no? En un libro, Goldberg, que fue un discípulo de Luria, llamó a esto el cerebro ejecutivo, por la función ejecutiva, y utiliza que el cerebro ejecutivo básicamente es como el director de una orquesta, digamos. Hace que, digamos, sincronizadamente y coordinadamente vayan llevándose las cosas que hay que hacer para que el programa llegue a su fin. Bueno, ahí lo que les decía de la estimulación ejecutiva hecha por neuropsicólogos. Y otro concepto bastante contemporáneo, no sé si lo escucharon nombrar, es el de la teoría de la mente.
Básicamente es bastante sencillo el de la teoría de la mente. Un sujeto tiene la capacidad de comprender y reflexionar respecto al estado mental de sí mismo y del prójimo. Incluye la capacidad de percibir en un sentido muy amplio de lo que se llamaba percepción, es decir, no solamente sensaciones, sino también creencias, de percibir las creencias de uno mismo y las sensaciones y las emociones de uno mismo y de los otros, y así poder llegar a reflexionar y comprender la experiencia propia y del prójimo. También por signos corporales que damos o que el otro da, logrando así prever el comportamiento propio y el ajeno. O sea, se da en llamar teoría de la mente a eso, a la capacidad de poder, tal como nos sentimos, cómo vivenciamos, lo que pensamos, lo que emocionamos, nuestra postura corporal o la de los otros, o la que vemos o inferimos en los otros, y hacer una inferencia, una previsión, que obviamente podría tener eventualmente errores, ¿no? Pero de cuál va a ser el comportamiento del otro y cuál va a ser el ajeno, el propio, perdón. ¿Se entiende? Teoría de la mente sería como una especie de vuelta de tuerca más de una empatía intuitiva, que se da cuenta de lo que el otro va a hacer o puede llegar a hacer y también empatiza con él mismo, ¿no? ¿Se entendió? Bien. Bien, pasamos a la anteúltima de este síndrome, de la desestructuración, que es la desorganización de la vida afectiva. Como creo que Matías había comentado la otra vez, para Henry Hale, para Kraepelin, constituye la capa más profunda del trastorno esquizofrénico. Lo considera como el responsable último de todos los daños. Por ejemplo, pero fíjense qué interesante, ¿no? Porque finalmente lo consideran el responsable último, pero fíjense lo que dice. Por ejemplo, ese debilitamiento afectivo hace que se debilite la idea directriz y aparezca la consecuente disgregación del pensamiento. Es decir, que si bien lo consideran el núcleo, el modo es la debilitación de la idea directriz. Y Bloiler, que pensaba que el motor de la esquizofrenia no era la alteración de la vida afectiva, sino la alteración de la vida cognitiva, directamente va a ese lugar, va al lugar de que en realidad hay una disgregación del pensamiento como trastorno capital y una disgregación. Y otros autores vuelven también a algo parecido de la disgregación del pensamiento vía la voluntad, que no hay la suficiente cohesión como para mantener al pensamiento no disgregado. ¿Se entiende? Vamos a ir un poco más rápido con esto, porque está en el cuadernillo y se torna aburrido. Me parece que yo voy a tener que rever. No sé, ustedes después me darán su feedback. Si vale la pena repasar todo esto que está en el cuadernillo o vale la pena resumirlo, porque es realmente largo y debe ser difícil seguirme. Así que vamos a estas últimas dos, vamos a hacer la prueba de resumirla, a ver cómo así después me pueden decir. Esto ya lo vimos. El paciente esquizofrénico, siempre es difícil decir lo que dice en el quinto punto, en el cuarto, se quiere y se siente insensible, indiferente. Es difícil decir nada de un esquizofrénico y es difícil inferir esto, pero es una inferencia que hacen autores como Hay, por ejemplo, ¿no? O sea, como que en última instancia se desconectó tanto que es desconectado como prefiere vivir, como se siente mejor, indiferente, insensible, y como se quiere, porque es como su existencia delirante mejor transita. Tal pretensión, obviamente, en algún momento fracasa, porque es imposible, ¿no? Que alguien esté todo el tiempo como insensible e indiferente, y cuando aparece conexiones de sensibilidad o
o de conexión con los otros, es lo que ahí llama que está la oportunidad de que aparezcan manifestaciones discordantes, porque en realidad, más allá de que se quiera insensible o indiferente, en algún momento aparecen algunos impulsos vinculados, por ejemplo, a deseos, y a través de lo que ahí llama la brecha mórbida, es decir, en esa tensión que hay entre lo que desea, que es ser totalmente insensible, y el hecho de que está vivo y hay instintos, hay impulsos, Ay, no, para un segundo. Hay instintos, hay pulsiones, finalmente se terminan expresando algunos y entonces queda como muy discordante, vamos a decir, la insensibilidad de esa persona esquizofrénica y capaz que una impulsión, por ejemplo, violenta que tiene. Entonces uno dice, pero ¿y cómo esta discordancia entre que era, con perdón de la palabra, casi vegetativa su existencia, a semejante ira contra algo y no se sabe bien por qué? Bueno, justamente por eso, porque no está muerta la persona y es imposible todo el tiempo estar como desconectada. Esto ya habíamos hecho hincapié, la comunicación con los demás cuando no está coartada está radicalmente rota. Estoy muy preocupado les cuento más o menos para que se den cuenta, aunque lo que viene también es suficientemente claro. Estoy muy preocupado por un paciente, que posiblemente sea esquizofrénico, altísimo rendimiento, universitario, posgrados, pero tuvo una internación con alucinaciones y delirio. Obviamente me ilusioné con que fuera algo más esquizofreniforme, pero tiene una forma de pensar y de comunicarse y de otras cosas muy curiosas. El ejemplo es que en pandemia entró en un periodo para mí prodrómico, largo por suerte, de una probable desestructuración psicótica. El tema que no acepta cambio de medicación, si por él fuese dejaría la medicación, está con lurasidona, y yo le hubiese querido cambiar a la olanzapina, no la acepta, con lo cual está como en un filo psicótico con lo cual no quiero insistir mucho con el cambio porque lo más probable es que termine desencadenando el cuadro por mi insistencia o por su enojo. Pero lo que le quería contar es que aproximadamente me escribe 150 WhatsApp por día, ¿sí? Aparentemente ahí hay una comunicación, hay un contacto. Él es paciente mío no desde hace un año. Ayer le tuve que cancelar, mejor dicho, no, me expreso mal. Le cancelé ya transcurriendo la hora. Y entonces, como me sentía en falta, le puse que un familiar mío se hisopó. La respuesta fue ok. Y de 150 mensajes por día, hoy, ¿saben cuántos escribió? ¿Cuántos? Cero. Escribió 3 que los eliminó. O sea que no los pude leer. O sea, en realidad, en algún momento estoy muy tentado de señalarle que no pudo poner más que ok, y que eso marca cuán centrado está en sí mismo. Solo le interesa contarme los detalles y siempre los mismos detalles del trabajo de mierda que está haciendo porque él está trabajando de algo que no es su profesión universitaria. Pero solo le interesa eso. O sea, no me registra, ni como ser humano. No, ¿sí? entra
¿No entra en algo similar con una manía eso? No. No, para mí te diría que casi psicótica es la insistencia, está prepsicótico, o sea, es una insistencia, a ver, ¿cómo les puedo decir? Casi psicótico porque una frase que repiten muchos, habrá justicia, básicamente aludiendo ¿a qué? A que sus malas experiencias laborales, mal pagas y no reconocidas, van a tener alguna vez justicia. Y cuando yo le marco que en realidad, lamentablemente esto, por lo menos donde yo más conozco en la Argentina, es habitual, aunque lo entiendo, no es normal, él se enoja con esto y defiende su idea de que habrá justicia, de que no puede quedar impune, que las formas de trabajar en la Argentina que él ha tenido que pasar son torturas. Una consulta. ¿Puede llegar a hacer algún acto criminal o la U? ¿Puede llegar a cometer algún acto criminal él en ese intento de hacer justicia o en ese pedido de justicia? Sí, existe el riesgo. Es una muy buena pregunta. ¿Criminal, hetero o también suicida? Está en un gran riesgo. O sea, el problema es que, a ver, para darles un contexto, quiere dejar la medicación, quiere hacer homeopatía y lo único que acepta es seguir con la uracidona. O sea que yo tengo que por ahora conformarme con el minimización del daño, se llama esto. O sea que rogar que la uracidona alcance para que él esté así, prepsicótico. Siga prepsicótico hasta que se vaya la pandemia y si bien él tiene muy poca sociabilidad, cuando no había pandemia, con la poca que tenía, le alcanzaba para vivir de otra forma. El hecho de estar encerrado lo ha ensimismado más. Bueno, pero esto es solamente para darle un ejemplo de qué se pueden encontrar, ¿no? O sea, de por qué esto está también vinculado con la teoría de la mente. Y por qué está vinculado con que una verdadera comunicación no les interesa. Igual me podría haber puesto todo bien y yo tampoco a un esquizofrénico le creería realmente que está empatizando conmigo. Quizás algunos sí, pero la mayoría no. Es lo que nos pasa cuando atendemos en los hospitales o en el consultorio esquizofrénicos y nos cuentan que los padres son a la vez o simultáneamente indispensables pero odiados. Es lo que yo les conté del colombófilo, que coleccionaba palomas mensajeras, pero después capaz que las mataba todas, sobre todo en brote. Es lo que le pasa con la conducta alimentaria, que a veces no come, a veces come porquería, puede comer hasta tierra, o con lo excrementicio, que a veces no va de cuerpo y a veces empieza a jugar con su materia fecal. Es lo que le pasa con su sexualidad. Cuando ustedes están seguros que un paciente es esquizofrénico, no pierdan mucho tiempo en tratar de que consiga una novia. No sé si esto ya se lo dije alguna vez. Yo he tenido algunos pocos pacientes, muy pocos esquizofrénicos, que estuvieron en pareja y la calidad de vida mejora. Pero he tenido una tasa mucho más grande de fracasos en la posibilidad de que constituyan una pareja, porque convengamos que, como dicen el refrán en la Argentina, para todo roto existe un descosido. O sea, siempre hay la posibilidad de una pareja, porque siempre hay necesidad de compañía en todas las personas, pero la tasa de que se constituyan en pareja, a pesar de que mejora la calidad de vida, ha sido muy baja. Ellos prefieren estar en una sexualidad fijada a objetos imaginarios o más fijadas en comportamientos autoeróticos, ¿no? El famoso signo del espejo, que se mira, hasta incluso las automutilaciones o que se masturba, también, perdón,
o que se acaricia, pero en un sentido opuesto, como la otra cara de la moneda, uno podría pensar a las automutilaciones, los cortes o los cortes de un miembro. Ha habido casos de corte de miembros, el pene. Podría ser pensado desde ahí, ¿no? Desde el repliegue hacia sí mismo, y que todo esté autoeróticamente volcado, no placenteramente, sino dolorosamente hacia sí mismo. Cualquiera de estas cosas que yo les comenté en esta diapo, realizaciones instintivas bastante desenfrenadas y vividas con cierta frialdad, ya te está hablando de que algo está muy perturbado, y probablemente, sí, si son extremas, como las automutilaciones, que insisto, ahí está también la discordancia. Se pueden cortar un dedo y es como si yo me cortara las uñas. ¿Sí? La afectividad no se mueve, esa es la discordancia. Que no se cortó la uña, se cortó el dedo. No se está comiendo las uñas como Santiago, y si le fue el diente y se lastimó. Se cortó un dedo y se comió un dedo y sigue escuchando la clase. Bueno, eso es como así, como muy, sería como muy, lo que dice el último párrafo, ¿no? Muy discordante que lo viva tan fríamente, que se hayan comido un dedo y siga escuchando la clase. Perdón, Doc, ¿puedo hacer una consulta cortita? Sí. Esto que está comentando, yo porque justo hubo una parte que no pude oír. ¿Estamos hablando del cuadro agudo o estamos hablando de que estos pacientes están condenados a esta forma de vida o esta discapacidad crónica no funcional? ¿Cómo son todos los pacientes iguales? Es muy buena pregunta. En general, para responderte y no dejarte con bla bla, estamos hablando del agudo, del periodo de estado agudo. Ahora, hay muchos pacientes que tienen reagudizaciones muy seguidas, y entonces viven gran parte de su vida así, y otros que no. El paciente en particular que hablé tuvo una reagudización con la cuarentena y con la pandemia. Después estaba funcionando muchísimo mejor. La olanzapina se la tuve que cambiar porque lo engordaba un montón, pero la hacía mejor que la lurasidona. Y es un paciente joven. Pero sí, básicamente estamos hablando del estado agudo, el periodo de estado, con la salvedad, Matías, de que hay algunos pacientes que se reagudizan. ¿Por qué se reagudizan? Y es difícil saber por qué. Yo, hacía grandes rasgos, puedo decir que a este paciente no le ayudó el aislamiento, le sumó más aislamiento y le sumó más sensación de fracaso. Pero a todos los puede reagudizar algo diferente. Cuando tienen reagudizaciones seguidas, y ahí es una existencia, a ver, nunca te podría decir que es una existencia linda, pero si tiene reagudizaciones seguidas es una existencia muy fea. O sea, escuchar, por ejemplo, al padre de este paciente que les conté, que cuando yo le describo cómo funciona, me dice que es exactamente igual a lo que ellos ven, y que el hijo además tuvo siempre esa tendencia, que ahora se reagudizó por 10 o por 100, no sé. Justamente llegan a la conclusión que llegas vos, Matías, que en el caso de este paciente, que probablemente le sea casi imposible cambiar. Y el dolor de esos padres de ver que el futuro existencial de este paciente en particular, que insisto, no es el de todos los pacientes, este es particularmente complicado. Por ejemplo, no me quiero perder mucho tiempo en esto. Tiene ciudadanía italiana, y como contaba, y se quiere ir a Italia post pandemia, y como contaba el otro día Ruth, que un paciente le fue bien con homeopatía, esquizofrénico, probablemente si este paciente se va a Italia en otro contexto, funcione mucho, consiga mejor trabajo y funcione mucho mejor.
Ahora, cuando le menciono esto a los padres, se agarran de la silla, porque este paciente en Europa, sin contención, por más que tenga ciudadanía, es o sea, pongamos en el lugar, ya que hablamos de teoría de la mente, que alguno de nuestros hijos tenga esquizofrenia y se quiere ir a Europa solo. Mamita. Y bueno, pero capaz que esa movida pasa que le cambia un poco, le mejora un poco el destino. A veces eso es imposible saber. El tema es que siempre nosotros corremos un riesgo legal enorme, porque nos terminan preguntando si avalamos o no que se vayan a Europa, por ejemplo. Y es complicado. ¿Doc? Bueno. ¿Doc? ¿Me escucha? Sí. ¿Y él tiene conciencia, digamos, de su trastorno o no, del paciente que usted está hablando? No. Ni en este momento, ni en el primer brote, tuvo conciencia del trastorno. O sea, él no hace ningún insight de lo que pudo haber pasado. El poco insight que hace lo pone afuera, Javier. El primer brote fue fue un brote bastante grave, poco después de que entregó el trabajo final de licenciatura de grado universitario, y él sintió que no se la leyeron, y mejor dicho, sintió que no le hicieron ninguna devolución. Y sentí una enorme frustración por no tener ninguna devolución, que se sumó a dos frustraciones más que tenían de dos trabajos, y empezó a construir una idea persecutoria de que en realidad su trabajo final no tuvo evolución porque tocaba intereses instituidos estaba vinculada a medios, al trabajo, a los medios, y que entonces era perseguido por eso, por haber criticado a los medios, ¿sí? No sé si los que no son argentinos les resuena esto, pero qué sé yo, para Brasil, como criticar a la cadena Globo, ¿se me explico? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Y ahí empezó a construir una cuestión persecutoria, y nunca tuvo un insight ya restituido de su estado agudo, de que sí es comprensible que pueda hacer mal a la sensibilidad, que en dos trabajos lo hayan tenido como un chepibe, o que en la tesis no le hayan dado una devolución, aunque sea de 5 minutos, se la devolvieron y dijeron: está aprobado, te recibiste, y nada más. Entiendo el dolor, creo que cualquiera de nosotros lo puede entender, pero no lo pudo manejar. ¿Se entiende? No lo pudo manejar, y no es que terminó como nosotros podemos terminar puteando, llorando, festejando, porque qué carajo me importa lo que me iba a decir terminó con un delirio persecutorio. ¿Se entiende? Doc, ¿y él tenía antecedentes familiares de esquizofrenia o trastornos esquizoides? No, Carla, como vas a encontrar más adelante en el PowerPoint, el 80% de pacientes esquizofrénicos no tiene antecedentes de primer rango de esquizofrenia. Eso no impide que la persona que tiene antecedentes de esquizofrenia tiene más riesgo de tener esquizofrenia. ¿Me explico? Sí, Doc. Este paciente que yo les conté estaría en el 80% de los que no tienen antecedentes. Es bastante interesante porque el padre tiene algún parecido a él, pero ni por lejos es esquizofrénico. La personalidad es parecida a él.
tiene una personalidad... Paranoide. Muy bien, Rodrigo, algo paranoide. Ni siquiera la llamaría trastorno, porque tampoco lo conozco tanto, pero tienen bastantes parecidos. Ahora, es como que uno funciona a un nivel y otro funciona a un nivel totalmente diferente. ¿Se podría decir como una personalidad con rasgos paranoides? Sí, exactamente, Valeria. Sí. Bien. Entonces, volviendo al tema de la desorganización de la vida afectiva, ya vimos que hay una exclusión sistemática de la vida afectiva porque su actitud va a consistir en destruir al mismo tiempo la realidad exterior e interior, en negar los móviles de su ser y en alterar los hechos para volverlos desconocidos. Él se quiere y se siente insensible y frío, como ya hemos dicho. ¿Sí? Bien, esto ya lo que quería resumir, ¿no? Doc, le hago una pregunta. Muchas de las diapos no están en el cuadernillo, ¿verdad? Hay varias que me parece que no están en el cuadernillo. La de trastorno, la de función ejecutiva, la de la vez pasada se las fui diciendo, la de esta vez me olvidé. Varias del sistema lógico no estaban, y ahorita me estoy dando cuenta que varias, por lo menos una o dos de la vida afectiva tampoco estaban, pero bueno, igual están ahí, pues. Solo quería confirmarlo. Que yo recuerde, Maicon, si le querés sacar una foto a esta, ¿no está? Después lo pasa igual, ¿no, Doc? Eso está en el sistema. Ah, sí, igual. después lo pasa. Sí, no perdamos tiempo en eso, gracias. Gracias, Doc. Todos hemos visto, digamos, la forma rara, contradictoria, discordante, cómo tratan a las familias, donde quizás más se ve cómo tratan a la madre, al padre. La madre es necesaria pero odiada al mismo tiempo, el padre lo mismo parecido, los hermanos también. O sea, en las familias donde más se ve la desorganización y la discordancia de la vida afectiva. La motivación, y acá donde también falla, son pacientes en los que nos falla la teoría de la mente, porque acá adivinar, digamos, intuirlos, nos es imposible. La motivación que como dice ahí, que nosotros asignamos a una sonrisa o una crisis de llanto, tiende a ser reconocida por el prójimo, pero en el esquizofrénico esta motivación es estrictamente interna, de manera que su sonrisa o sus lágrimas pueden escapar a nuestro entendimiento. A veces, rarísimamente, te la cuenta. ¿Sí? Bien. Doc, con todo esto, todo esto que hemos hablado hasta el momento, hace parte del síndrome de disociación. De la primera fase no hemos pasado todavía a la segunda. Parece mentira, Vanessa, pero no. Ustedes no saben, acá en este texto de esquizofrenia y en este PowerPoint que replica el texto, hay como condensados, no menos diría yo, de 10 libros. O sea, por eso la información es tanta. Bueno, tiene la ventaja que pueden tener ideas de muchísimas cosas, pero no, más de 10 libros. Pero hay mucha información muy importante de muchos lugares. En el fondo les ahorra mucho tiempo, la torna muy densa, hasta para mí darla es densa. Y por eso no encuentro reemplazo a la hora de tener que darla. No me cae más que tomar un tafirol y darla. Bien. Esto ya más o menos lo hemos dicho. Esto también discordante, fíjense la discordancia de lo que en el último párrafo dice: estos gestos deben aproximarse a una cuestión, aunque desde una perspectiva antitética, esto de masturbarse o el signo de espejo o hacerse caricias,
y lastimarse, ¿no? A los ataques contra el cuerpo, las mutilaciones, las tentativas de castración. Un enfermo, y esto pasa en esquizofrénicos, les tenés que dar una inyección, o lo tenés que pedir que a la enfermera que le dé una inyección, y hace un escándalo tremendo que es un quilombo dársela, que no se puede. Y después ese mismo enfermo, tenés que cuidarlo para que no esté quemando en distintos sitios con el cigarrillo, o sea, se apagan el cigarrillo sobre la piel como si nada. El tema, bueno, esto no me voy a extender mucho, porque en una persona que muy inteligente, la inteligencia ayuda mucho a equilibrar un poco el mal funcionamiento de estos pacientes. Yo creía, Doc, no es un factor de riesgo, no es un factor de riesgo. La inteligencia, no, al contrario, es un factor de protección. El alto rendimiento, estos pacientes con alto rendimiento y la psicosis, ¿no? ¿Es más un mito o es una idea mía que no es así? Lo interesante de esa pregunta es que si tiene alto rendimiento y cayó en esquizofrenia, ahí sí es un factor de riesgo. Yo me refería a que si no ha tenido grandes logros, o logros moderados o buenos, y cae en esquizofrenia, la inteligencia lo ayuda a navegar la esquizofrenia. Y les iba a contar una persona que tenía un cargo muy grande en lo vinculado a literatura, de hecho lo tiene, hijo de un famoso, que funcionaba no bien, pero aceptablemente, pero de lo de él sabía un montón. Y la persona esta, cuando estaba mal, no al estilo de la automutilación del límite, sino al estilo más esquizofrénico, se apagaba los cigarrillos en el brazo. Porque cuando le preguntaba si sentía dolor, te decía que no sentía ningún dolor. Vos a un límite que se automutila cortándose, te dice que algo de dolor siente, pero que ese dolor le sirve para calmar el dolor emocional, que es aún mayor. El esquizofrénico es como un paso más, o sea, se apaga el cigarrillo y es como si alguien lo apagase en un cenicero y se lo está apagando en la piel. Eso también es discordante y eso también evoca la esquizofrenia, ¿no? Esta cosa tan loca, para decirlo en un sentido vulgar. ¿Y la motivación para hacer eso cuál es, Doc? O sea, ¿se sabe si es para, porque si no es para calmarse, es para lograr sentir algo, intentar sentir algo, por castigo, ¿cuál sería la explicación de autolesionarse? Es buena la pregunta y tiene que ver con lo que estábamos hablando. A veces la construimos nosotros, pero no estamos seguros que nuestra construcción sea buena. O sea, a veces nosotros decimos, esto pasó muy cerca de que le dijeron tal cosa. Y entonces la forma de que su endeble estructura se restablezca es esa. O que pasase, qué sé yo, que falleció alguien, algún ser cercano. Pero esas son construcciones nuestras que te diría que como él no se comunica, ni siquiera podemos saber si es cierta. Si tu psicoanalista o tu terapeuta... Esa mente es un misterio, la mente del esquizofrénico es un misterio total. Claro. O sea, solo él, si es que tiene algo de conciencia, lo sabrá. Y no sabemos si lo puede decir. O sea, no lo va a poder decir, porque evidentemente no lo dice, pues. No lo dice, está o negado o está escindido, con lo cual no tiene conciencia. Pero, por ejemplo, si el terapeuta de cualquiera de nosotros nos hace una interpretación, el terapeuta se va a dar cuenta de si más o menos la pegó o no, porque nosotros nos vamos o a sonreír o a reír, como mínimo, o si no a decirle, qué interesante esto que me decís. Pero
Carla, el esquizofrénico no te dice nada. Entonces, quedás vos también en una especie de cuestión también autística, haciendo hipótesis de lo que le explicaciones, como dice Jasper, explicaciones de lo que le podría estar pasando, pero en rigor no tenemos mucha idea, como dice Michael. Es lo que decía de lo de la teoría de la mente. No nos podemos poner en los pies de estos pacientes. O sea, en los zapatos de estos pacientes. Exacto, casi que ni nos dejan. Bien, la última discordancia. Una última pregunta así sencilla. Digo rápida. Todo me engaña con lo mismo, que son sencillos. Entre esquizofrénicos, ¿existe alguna comunicación? Verdadera no, como venimos hablando acá. Claro. Verdadera comunicación no. No hay. Entre esquizofrénicos ni soñando. Entre esquizofrénicos y alguna persona de referencia, muy poca. O sea, un esquizofrénico en general comunicativo, acá tenemos que volver no sabemos lo que le pasa internamente, pero comunicativamente, un esquizofrénico, si le dedica una sesión a la muerte de un ser querido o cercano, porque ni siquiera podemos saber si podemos decirle querido, cercano, es mucho. Es como si a nosotros, pensemos la diferencia, pensémoslo por la contracara, por el contrapunto. Si a nosotros se nos muere alguien querido, no le dedicamos una sesión. ¿Sí? Le dedicamos mucha más, mucho más. Claro. Con suerte un esquizofrénico le dedica una sesión, con suerte. Y después sigue, o sea, el contacto es pobrísimo. Bien, lo último entonces del síndrome de la disociación es la discordancia psicomotriz, ¿sí? Que está muy visto en el tema de lo catatónico, porque el catatónico puede hacer los movimientos bien y tiene, por ejemplo, manierismos. Entonces ahí se ve mucho la discordancia. Se ve también en la ambivalencia, ¿no? Que una oscilación perpetua entre la iniciativa motriz y la suspensión de dicha iniciativa, ¿no? Ahí es como discordante, lo hace y no lo hace, lo hace y lo deshace. En la mímica, ¿no? La paramímica, una parte de la cara la paramimia, que es una parte de la cara que se parece que está enojada y otra parte que está sonriente. La sonrisa discordante, que es cuando alguien sonríe, cuando en realidad le están contando una noticia triste. Entonces todo esto, ¿no? Todo ese manierismo, toda esta estereotipia, dan como una sensación de mucha afectación psíquica. Entre ellos, como me preguntaba alguien hoy, justamente por la discordancia, esta persona que les contaba yo, este paciente, que parece no importarle nada de lo que le pasa a los demás, y sí, tiene mucho riesgo de que en algún momento pase por esto de la brecha mórbida, como dice Henry A. Henry A. fue un muy buen escritor y tiene muchas de estas frases así metafóricas. Se le filtra una impulsión, ¿sí? Tanto para con él mismo como para con los demás. Los esquizofrénicos no son pacientes, bueno, ningún paciente potencialmente violento es bueno para darle la espalda. Son pacientes buenos para que uno tenga como los tips antiviolencia incorporados, o sea, no darle la espalda, estar cerca de una puerta. No se olviden que psiquiatra que huye sirve para otra entrevista. No hace falta enfrentarlo porque además ustedes habrán visto esquizofrénicos descompensados desarrollan una fuerza extraordinaria. Bien. Traducen, dice el último párrafo, la búsqueda, las conductas, ¿no? Traducen la búsqueda de satisfacciones instintivas
más arcaicas, en las cuales, en esas satisfacciones instintivas, el placer está ligado más a la destrucción del objeto, ¿sí? O sea, el placer no está vinculado a la construcción, a la amorosidad, al contacto tierno, está más ligado a la parte sádica de lo, casi le diría más que del oral que del anal. Bien, esto lo pueden leer, no tiene mucha importancia, no tiene tanta importancia. Quizás es mejor que ustedes me pregunten y yo les vaya contando anécdotas. Respecto a la discordancia psicomotriz, bajo todos estos comportamientos paroxísticos existe un comportamiento de fondo, la inercia. En realidad son pacientes bastante inertes, sobre todo si uno los piensa existencialmente. No hay movida existencial. La pérdida de iniciativa motriz, la pobreza del movimiento, la rigidez. Estos trastornos catatónicos ocasionan una cierta momificación de la existencia. Cuando Henry Hay pone, es una frase de Henry Hay esto, momificación de la existencia, es como otro autor que vamos a ver más adelante, existencialista también, que se llama Minkowski. Cuando hablan de momificación de la existencia no se refieren solamente a porque están duros motrizmente, se refiere a que no van a ningún lado, su porvenir no va a ningún lado. Bien, son personas que escribían como muy preciosistamente respecto a la palabra, no usaban la palabra existencia como el vivir, digamos, como sinónimo de vivir solamente. Bien, entonces lo que vimos hasta aquí es lo más desestructurante. Vimos el síndrome de la disociación, es decir, cómo la persona se va cayendo a pedazos. Y lo que describimos privilegió en cierta manera el punto de vista del observador. Nosotros como psiquiatras que vamos tomando nota de la enorme cantidad de síntomas que tiene, ¿sí? Y cómo esa persona va perdiendo unidad en su funcionamiento. Hubieron autores, entre ellos Freud y Jasper, que dijeron, bueno, ahora es imprescindible adentrarnos en la experiencia, dice intentar la diapo. El cuadernillo, intentar adentrarnos en la experiencia vivida por el enfermo, o sea, aunque no lo vamos a lograr, por lo menos intentemos saber qué le podría estar pasando. ¿Cuál sería una hipótesis verosímil, creíble de lo que está pasando? Bueno, concluyen la mayoría, le diría que todos, que básicamente es un sentimiento de vacío y de incapacidad paulatina, cada vez más incapacidad, que paulatinamente y laboriosamente irá atribuyendo las formas mágicas de su mundo autístico. O sea, que por ejemplo, el paciente que le conté, que paulatinamente y laboriosamente, aunque a nosotros nos parezca un encierro insoportable en él mismo, él irá atribuyendo a las condiciones de tortura de la vida contemporánea laboral, ligada a procesos de corrupción en el mundo, qué sé yo. Es larguísimo y tiene muchos núcleos, lo que él construye, como casi cualquier esquizofrénico, pero se va aferrando a eso, o sea, va tapando ese vacío con esas creencias. ¿Me explico? Sí, doctor. Entonces, estos autores, Freud y Jasper, intentaron captar y analizar lo más puramente posible cuál podrían ser las vivencias morbosas del hombre enfermo de la psique, o sea, con esquizofrenia en este caso, superando la simple observación de lo que en dicho hombre era solo objetivo, es decir, tratando de meterse en cómo vivenciarían, qué vivenciarían ellos, ¿no? Mientras le pasaba lo que nosotros veíamos que le pasaba.
Se entiende como una mirada más subjetiva, cómo lo vivencian. No como nosotros lo ponemos en la historia clínica, sino cómo lo vivencian, cómo lo sienten, Bien, en esta existencia esquizofrénica, lo que va empezando a aparecer es lentamente este surgimiento de una estructura restitutiva. Esta es otra de las brillantes frases de Hay. La esquizofrenia es una forma de existencia delirante. La esquizofrenia es una forma de existencia delirante. Supónganse que mi paciente, el que les conté, no se vaya a Italia, se quede en la Argentina, no se mate nunca ni mate a nadie, pero toda su vida se quede con estas ideas de que en realidad a él le pueden estar haciendo algo porque no termina de explicarse por qué le va tan mal en los trabajos o no los consigue. O sea, es casi una existencia delirante, digamos, ¿no? O sea, no desconozco los índices de desocupación en la Argentina actual y casi históricos, lamentablemente. Pero es que, disculpe, Doc, pero Sí. es que también yéndose a Italia, lo puede seguir generando allá, o sea, para mí no varía si está acá o en Argentina o en Italia, él estando allá también puede seguir, digamos, o sea, ocupar ese tema, pero en otra cosa, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, lo puede correr, o sea, por un lado puede ponerle que vamos a suponer, en primero que justamente hoy me mandaron un audio que Europa no es la Europa que nosotros conocíamos, hay también falta de trabajo. Pero ponele que va y consigue como mesero, ¿no? Que siempre es lo más fácil de conseguir, ponele. Y ponele que le alcanza para vivir, cosa que acá no le alcanza. Ojo, acá hay determinantes socioculturales que son grosos, pero que la mayoría de la gente se la banca, Javier. A la mayoría de la gente en la Argentina, el sueldo nunca le va a alcanzar para tener casa propia. Eso es una inmundicia. Pero a lo que vamos es por qué la mayoría de la gente se la banca y algunos no. ¿Me explico? Entonces ponerle que Entiendo. él va, ni siquiera para alquilar le alcanza a él, a pesar de que tiene trabajo. Para alquilar y comer, no le alcanza. Ahora supongo que vaya a Italia y de mesero gana para alquilar y comer. Pero ¿cuánto le va a durar, como vos bien decís, Javier? ¿Cuánto le va a durar ese pequeño cambio si no consigue algo vinculado a lo de él? Y si no logra sentirse realizado. Acá en la Argentina hubo un momento en que se sintió realizado, haciendo una tarea que a él le gustaba en un, ¿cómo es que se llama esta? En un centro de información para la comunidad, donde tenía que ver con la tarea que había estudiado. Y estaba mejor, no estaba bien, estaba mejor. Había una rigidización difícil de explicar, por ejemplo, con las mujeres, no sé si se quiera llamarlo miedo al compromiso, casi una indiferencia a la compañía, aún estando bien, ¿no? Entonces, por eso dice Henry, la esquizofrenia es una forma de existencia delirante que comporta experiencias delirantes primarias, que ahora ya vamos a ver qué es una descripción de Jasper, y una elaboración autística secundaria del delirio en la constitución del mundo. Nosotros lo que venimos viendo está como balanceado. Este famoso síndrome de la disociación, que es la parte quizás más pesada, no nos permitió todavía que yo les ilumine la estructura positiva y que se balancee un poco cómo se va a compensar el esquizofrénico. El esquizofrénico se va a compensar de manera delirante, por eso Henry dice que es una existencia delirante. Va a construir un delirio y a partir del delirio va a lograr una cierta estabilidad. No es que yo sea, a ver, que se entienda bien, no es que yo sea un sesentista psicólogo y que diga
al esquizofrénico déjalo delirar. Yo no estoy diciendo, o psiquiatra, no importa si psicólogo o psiquiatra, yo no estoy diciendo eso. Yo, obviamente que cada vez que alucino o deliro un paciente lo medico con antipsicóticos. Lo que estoy diciendo que si no logra el antipsicótico restituirlo, lo que lo va a restituir es la producción delirante. ¿Cómo lo va a restituir? Delirantemente, psicóticamente, no hay otra forma. La otra forma de que parezca más normal es el antipsicótico y la terapia. Esta es la estructura positiva, no se asusten que no es tan densa como la otra. Donde hay una vivencia delirante primaria que genialmente describió Jasper, que tiene como 4 cuestiones que son básicamente lo mismo, que es la vivencia de extrañeza, la vivencia de despersonalización, la vivencia de influencia y la vivencia de realización. Y lo que Henry A. llama, también Jasper lo llamó parecido, la elaboración delirante secundaria. O sea, porque hacen de esta vivencia delirante primaria, a la que no se le puede poner palabra, es inefable, no te la puede contar. Inefable quiere decir que no le puede poner palabra, no te la puede contar a la vivencia delirante primaria. Poco a poco, con un trabajo delirante, como si fuera el trabajo de un sueño, que él mismo va haciendo, no que lo haga con el terapeuta, va construyendo un delirio secundario. Henry A. lo considera que además lo va construyendo después se llama delirio autístico, porque Henry A. lo llama delirio autístico porque lo va construyendo en absoluta soledad. Entonces, lo que Jasper se pregunta es, primero nos dice que cuando el enfermo nos viene a ver a cualquiera de nosotros y nos cuenta los contenidos de sus ideas delirantes, persecutorias, las que quieran, la más frecuente siempre es la persecutoria, la esquizofrenia, tenemos ante nosotros un producto secundario. ¿Qué es secundario? Es la elaboración delirante secundaria. ¿Sí? No sé si se vio porque yo señalé con el dedo como si estuviera presencial. Es la elaboración delirante secundaria. Eso nos quiere decir, tenemos ante nosotros un producto secundario. Y se pregunta, ¿qué es la vivencia primaria dada por su enfermedad y qué es secundario en la formación de eso que nació de aquella vivencia? ¿Qué nació de aquella vivencia y qué es la vivencia primaria? Considera entonces Jasper la existencia de una vivencia delirante primaria que para él es característica fenomenológicamente, que va a tratar de captarla como un elemento propiamente patológico, aun cuando él y nosotros no logremos imaginarnos clara y completamente ese proceso tan extraño. Queda siempre un gran residuo de incomprensible. No se olviden que es inefable, o sea, él no la puede contar. Él está viviendo algo y digamos, para que lo entiendan, está un poco perplejo, bastante perplejo o muy perplejo, depende del paciente, y no encuentra cómo contarnos lo que le está pasando. ¿Puedo preguntar algo? Sí. En el caso de su paciente, por ejemplo, esta idea de ir a Europa podría ser lo secundario, digamos, la idea secundaria de lo que es la idea primaria de lo que le pasó acá en la Argentina con su trabajo, con su delirio persecutorio y todo eso. Una construcción que haya hecho él de que si se va a Italia podría estar mejor. Podría ser un núcleo más de lo secundario. Lo primario de este paciente, yo creo que ni yo me lo voy a enterar. Porque se supone que todo lo que me dice ya está tramitado secundariamente. Cuando él me dice, a ver, lo más cerca a lo primario que yo logré es que me diga lo mal que le hizo que no le hicieran una evolución de su tesis. Pero yo no sé si eso es lo primario o es lo más cerca de lo primario. Después empezó a construir muchos núcleos, como por ejemplo, para hacerla corta, el hecho de que probablemente alguien lo esté
maltratando por algo y por eso no consigue buenos laburos.